Buenos días, sus señorías. Mi nombre es Fortunata Jacinta y aquí da comienzo esta nueva entrega que lleva por título Decolonización, Derechos Culturales e Imperio Español. En este capítulo vamos a explicar con un ejemplo el tipo de políticas que se están introduciendo en España, empujadas por la ideología de la decolonialidad, así la llaman. Tomaremos como punto de partida un magnífico artículo recientemente publicado por Paloma Villarreal en la revista El Catoblepas, artículo titulado Sobre la exposición La memoria colonial en las colecciones Thyssen-Bornemisza, un análisis crítico de una exposición de arte que necesita de los textos para justificarse. Una aclaración previa, el artículo de Villarreal es muy rico y extenso. Para que se hagan una idea, tiene más de 30.000 palabras, mientras que el guión de este programa está compuesto por 4.700 palabras. Es decir, yo lo que les voy a presentar es una síntesis brutal, razón por la que recomiendo la lectura pausada del artículo original firmado por Paloma Villarreal. Aquí abajo les dejo el enlace a ese artículo. Hecha esta aclaración, empezamos. En este programa quiero fijar la atención en dos neologismos que tienen varios años de recorrido en Hispanoamérica y que de la mano del partido político Sumar han entrado con fuerza, estos dos neologismos, en las instituciones españolas, en espacios tan sensibles como el Ministerio de Cultura, actualmente en manos del señor Urtasun, miembro del partido político Sumar. Convendría subrayar que Ernesto Urtasun fue asesor durante 5 años de Raúl Romeva y que el golpista Romeva fue condenado a 13 años de prisión por el Tribunal Supremo por sedición y malversación de caudales públicos, a causa del referéndum ilegal y por el golpe al Estado que tuvo lugar en Cataluña en 2017. El señor Romeva fue indultado en 2021 por el gobierno de Pedro Sánchez. Enfatizamos estas cosas para mejor situar a quien será protagonista de este capítulo, el ministro de Cultura Urtasun, que viene de donde viene. Pero sigamos. Dos neologismos, habíamos dicho. Por un lado, tenemos el término decolonialismo, que como ya hemos explicado en otras ocasiones, es una ideología resultante de la llamada teoría crítica, desarrollada por la Escuela de Frankfurt en ciertas universidades del ámbito anglosajón durante el siglo XX. Doctrinas que planteaban una crítica al colonialismo, pero sin hacer distinciones entre los distintos modelos de imperio que han funcionado a lo largo de la historia. Desde estas coordenadas tan groseras, sin hacer distinciones, los teóricos de la Escuela de Frankfurt acusaron al sistema occidental en bloque, como si este fuera una sola cosa y toda igual, de cometer todo tipo de atrocidades y genocidios contra otras sociedades y culturas. Nos encontramos en pleno proceso de descrédito y condenación moral de los imperios. Nosotros, sin embargo, no podemos tirar al basurero filosófico e historiográfico la idea de imperio, porque los imperios son los que organizan el mapa mundi geohistórico. La historia universal no es la historia de la humanidad, sino que es la historia de los imperios. Y España, en tanto imperio civilizador, ocupa en la historia universal un papel absolutamente principal, un papel que trata de ocultarse desde distintos frentes, como veremos hoy. La teoría crítica de la Escuela de Frankfurt dio lugar en Hispanoamérica a la pujante corriente de la decolonialidad, generosamente financiada y profundamente implantada en los ámbitos universitarios, artísticos y periodísticos de las naciones que fueron parte del Imperio Español. Advierte Paloma Villarreal que la palabra española descolonización pierde la S en favor del término inglés decolonization, decolonialidad, decolonización. ¡Sorpresa! Los decolonizadores viven colonizados por el inglés. Decolonization, decolonization. ¡Ay, si Felipe II levantara la cabeza! Pues bien, los efectos más inmediatos de los llamados estudios decoloniales son el extravío identitario y la endofobia, el autoodio, cuyas consecuencias distáxicas y disolventes resultan cada vez más visibles en todas las regiones de tradición hispánica. Como botón de muestra de la potencia que tiene el decolonialismo, quiero informarles de que esa es la ideología que empuja tanto al llamado feminismo islámico, que tiene muchísimo predicamento en las universidades europeas y americanas, como los llamados feminismos antirracistas y decoloniales, que son los hegemónicos a día de hoy porque se han comido con patatas a las feministas ilustradas y a las marxistas.
Por ejemplo, la musulmana sirio-española Shirin Abdi Sibai sostiene que el imperio, junto con el patriarcado, son las dos principales formas de opresión sobre las mujeres. Esta ideología feminista decolonial exculpa curiosamente al califato islámico y se enuncia fundamentalmente contra la acción histórica de España, tanto en la península con la Reconquista como en América. Tenemos la responsabilidad de alertar a estos memos decolonizadores de que están tirando piedras contra su propio tejado. Y que ese tejado no es enteramente suyo, sino que es de todos los españoles, de todos los mexicanos, de todos los chilenos, argentinos, ecuatorianos, bolivianos, etc. Entonces, ya hemos fijado dos cuestiones. Primera, ojo con lo que se nos viene encima en nombre de la decolonization. Segundo, ojo con el término Occidente. Todos estos grupos entienden Occidente como un bloque uniforme, como una sola cosa y todo igual, como una identidad masiva, totalizadora y arrolladora. Y desde esa perspectiva no se tienen en cuenta las diferencias y las contradicciones objetivas que históricamente se han dado entre católicos y protestantes, entre el Imperio Español y el Imperio Inglés, entre Estados Unidos y México, entre ingleses y franceses, entre alemanes y polacos, entre el Imperio Napoleónico y el Imperio Español, etc. De manera que desde esa perspectiva simplificadora de hablar de Occidente como una sola cosa y toda igual, se asignan a España y a su acción histórica características que no le son propias, que son ajenas. Como caso de estudio de las acciones políticas que se están llevando a cabo en España en nombre de la decolonization y de los llamados derechos culturales, Paloma Villarreal analiza el contorno, el dintorno y el entorno de la exposición temporal titulada La memoria colonial en las colecciones Thyssen-Bornemisza, abierta al público desde el 25 de junio al 20 de octubre de 2024. En el entorno, Villarreal estudia el contexto en el que se enmarca esta exposición, dado que ya estaba programada antes de que el señor Urtasun llegara al Ministerio de Cultura, y dado que éste venía con una carga ideológica muy concreta. En el contorno, la autora sitúa a los comisarios y colaboradores de la exposición, haciendo una semblanza de cada uno de ellos para ubicarles políticamente. Porque, señores, esta exposición en el Thyssen no es una exposición de pintura, sino que es una exposición política. Por último, Villarreal sitúa en el dintorno a la exposición en sí, analizando críticamente cada una de las salas, con sus textos murales y sus cartelas, con sus cuadros y sus visitantes. En esta extensa parte de su artículo, la autora desarrolla 6 bloques: extractivismo y expropiación, la construcción racial del otro, esclavismo y dominación colonial, evasión a nuevas Arcadias, cuerpo y sexualidad, y por último resistencia, cimarronaje y derechos civiles. Nosotros en esta entrega solo vamos a tratar algunos de los aspectos principales del entorno de la exposición y dejaremos fuera de los análisis el contorno y el dintorno, para que ustedes vayan directamente a leer el artículo. Meses antes de inaugurarse esta exposición en el Thyssen, Urtasun ya había desatado la polémica al conocerse que estaba negociando con el ministro de las Culturas, las Artes y los Saberes de Colombia la posibilidad de que España devolviera a Colombia el tesoro de los Quimbaya, que actualmente se exhibe en el Museo de América en Madrid. Este excepcional conjunto de objetos arqueológicos fue un regalo que el gobierno colombiano realizó a España en el año 1893, en agradecimiento por su intervención en una disputa fronteriza entre Colombia y Venezuela, una intervención que evitó la guerra. Aclara Villarreal que el conflicto internacional sobre las 122 reliquias que forman parte del tesoro de los Quimbaya está íntimamente relacionado con la historia, tanto de España como de Colombia, pero necesariamente también con la política, puesto que la historia es una disciplina capaz de orientar el futuro de una sociedad política. Podríamos decir que en el caso del tesoro de los Quimbaya, Colombia trata de conocerse a sí misma o de entender su identidad a través de las reliquias propias del periodo precolombino. ¿Para qué? Pues para zafarse de su herencia hispana.
De hecho, no son los historiadores los que reclaman estas reliquias, sino ministros de Cultura y otros activistas políticos. Hasta el punto de que la Academia Colombiana de Historia ha rechazado la exigencia que el propio gobierno colombiano ha hecho a España para que devuelva el tesoro Quimbaya. Fíjense. Ya en la Navidad de 2023, el ministro Urtasun ofrecía una entrevista en la cadena SER, donde tanto periodista como ministro partían de la idea de que los españoles somos herederos de una cultura colonial, al igual que Reino Unido y Bélgica, y se lamentaban de que mientras esos dos países habían iniciado ya una reflexión sobre dicho pasado colonial, España apenas había comenzado. Así decía el ministro. Yo he vivido estos años en Bélgica. Bélgica tenía un museo sobre África que era terrorífico, una cosa racista, colonialista, espantosa. Y Bélgica ha cambiado radicalmente su museo. Hay toda una revisión de lo que fue la responsabilidad colonial belga en el Congo. Nosotros hemos heredado esa cultura colonial que de alguna manera tenemos que ver y gestionar. Cerramos comillas. Pues nada, vemos aquí un ejemplo claro de los gravísimos problemas que acarrea el hecho de no saber hacer la distinción entre los diferentes modelos de imperio que se han dado a lo largo de la historia. Y esto lo dice y lo hace un ministro de Cultura. El error de muchos historiadores, periodistas, políticos y gentes del común consiste en interpretar al imperio español como un imperio colonial más, es decir, como un imperio depredador. Solo ven los ejemplos de rapacidad que evidentemente hubo, pero no ven los resultados objetivos de la acción histórica de España en América, que fue la construcción de un nuevo mundo y la incorporación de los nuevos territorios a la esfera de la filosofía griega, el derecho romano y la Iglesia católica. Y si a los decolonizadores de la decolonization les parece tan mal que España fuera la responsable de incorporar a aquellas sociedades al ámbito de la civilización, pues eso solo revela la tremenda ceguera y sordera moral casi física que les consume. Hemos tratado esta cuestión en muchas ocasiones, así que vamos a resumir para poder avanzar en el tema de hoy. El imperio depredador es una modalidad de imperio que establece una división jurídica, una asimetría entre la metrópolis y las colonias, que son susceptibles de ser explotadas. Si ponemos el foco en el imperio inglés, que llegó a la costa este de América del Norte en el siglo XVI, observamos claramente que su intención no era educar a los indígenas para elevarlos a la cultura inglesa, sino exterminarlos y sustituirlos por colonos. El objetivo del imperio generador, en cambio, es ponerse al servicio de todas las partes, orientándose a elevar políticamente, situándolas a su mismo nivel, a las sociedades que va incorporando. El caso de Roma en este sentido es paradigmático y el imperio español es su sucesor. Allá donde llega Roma, se replica a sí misma. Allá donde llega España, se replica a sí misma. Ni Roma ni España se limitan a establecer colonias o factorías en las zonas de costa para explotar los recursos y fijar una actividad económica provechosa únicamente para la metrópoli, sino que reproducen sus propias infraestructuras, sus instituciones y emprenden de forma sistemática la labor civilizatoria, integrando y no excluyendo a las poblaciones nativas. Y ojo, mucho cuidado, porque aquí viene una diferencia crucial. El imperio depredador puede mantener intactas las instituciones y las culturas que encuentra en los territorios que coloniza. Es el modelo del gobierno indirecto. Pero el imperio generador necesariamente tiene que intervenir. No puede respetar o tolerar ciertas instituciones que encuentra a su paso, porque tiene que elevar a su mismo nivel a las sociedades que va incorporando. A ver si se entiende, a ver si lo entienden los de la decolonization. En suma, España no forma parte de ese occidente que se entiende de forma enteriza como una sola cosa y toda igual. La empresa española en América no fue esencialmente económica, como sí lo fue la empresa británica o inglesa, la empresa holandesa o incluso la francesa o la portuguesa, cada una de ellas con sus matices, por supuesto. La primera globalización, que es hispana y católica, no se puede reducir a un impulso meramente económico, entre otras razones porque tuvo que atender a otros factores, como la dinámica propia de la religión católica de carácter universal, que reconoce a los nativos americanos como hijos de Dios y no como infrahumanos. Esto es, que reconoce su dignidad como personas y por ende sus derechos, deberes y libertades en tanto súbditos de la corona española, entre otros el de ser hombres y mujeres libres propietarios de sus tierras.
Esta dinámica obliga a la evangelización del prójimo, no promueve su exterminio. A ver si se enteran las acémilas de la decolonización, que es que solo tienen que abrir los ojos en Hispanoamérica, que es que lo tienen delante de los ojos. ¿Tan cegaturros o qué? Pues bien, ni la periodista de la cadena SER ni el ministro Urtasun son capaces de hacer esta distinción. Ambos asumen que España va retrasada respecto de otros países en la devolución de cuadros u objetos arqueológicos, pero resulta que tampoco especifican a qué cuadros u objetos se refieren. Simplemente dicen, hay que decolonizar los museos españoles, y se quedan tan anchos. Lo más grave de todo es que esto no lo dice un mindundi que va por ahí por la calle, sino que nuestro ministro de Cultura, el ministro de Cultura de España, es incapaz de afirmar de manera contundente que la normativa española de protección del patrimonio histórico español impide la devolución de objetos pictóricos, arqueológicos o de cualquier otro tipo. El ministro es incapaz de decir que la Ley de Patrimonio Histórico Español tiene por objeto su protección, acrecentamiento y transmisión a las generaciones futuras, señor Urtasun. Aclara Paloma Villarreal en su artículo que una forma esencial de protección del patrimonio nacional más excepcional es su catalogación como bien de interés cultural, popularmente conocido como BIC. Todos los objetos contenidos en los museos españoles cuentan con esta consideración BIC, que conlleva la prohibición de su exportación, salvo que se trate de una salida temporal, normalmente vinculada a su exposición en instituciones museísticas extranjeras. El tesoro de los Quimbaya es un BIC. El tesoro de los Quimbaya no puede salir de España, salvo para exposiciones temporales o porque se permute, es decir, porque se cambie por otro objeto. Una práctica tan excepcional, esta de la permuta, que solo ha ocurrido una vez, precisamente en la época de Zapatero. En este punto, Paloma Villarreal incorpora de forma muy simpática lo que un ministro de Cultura del Reino de España, instruido y decente, podría haber replicado ante la pregunta capciosa planteada por la periodista de la cadena SER. Pero les dejaré con la miel en los labios para que se vayan al artículo original y lo lean, porque en este programa no cabe todo, no caben las 30.000 palabras del artículo de Villarreal. Pero sigamos. A juicio del Gobierno de España, leo literalmente, la cultura colonial se desarrolla tras la introducción de las formas culturales del colonizador, que vienen a modificar las manifestaciones que hasta ese momento eran características de las comunidades originarias. Cerramos comillas. Claro, el problema es que la idea de cultura que maneja esta gente es sustancialista. Entiende que las culturas son puras, que son esferas megáricas, cerradas, fijistas, estáticas, y que todo lo que las contamina es el mal. De ahí surge el dogma del relativismo cultural o del multiculturalismo, que exalta las diferencias que se dan entre las diversas culturas como algo sagrado, como señas de identidad que hay que preservar como sea. Pero las culturas no son esferas cerradas, siempre hay codeterminación, y las relaciones que se dan entre las culturas están llenas de conflictos, tensiones, desajustes, desgarramientos, disensos, hibridaciones, préstamos, apropiaciones selectivas y rechazos. Ninguna cultura viene dada in illo tempore, ninguna cultura es pura, sino que todas son un producto de la historia, esto es, todas se han ido codeterminando históricamente a través de múltiples dialécticas internas y externas. Lo que el actual gobierno de España se niega a reconocer es que las influencias recíprocas entre grupos humanos no siempre suponen una colonización en el sentido de depredación, sino que en no pocos casos lo que tiene lugar es un enriquecimiento notable. De la interpretación del gobierno podría fácilmente extraerse la idea de que los puentes, acueductos, villas, conceptos como usufructo o usucapión, y en general todo el derecho, instituciones como la familia, el orden militar, las togas, sandalias, la lengua o la propia idea de restitución que nos legó Roma, formarían parte de una cultura colonial abrasiva, que tendría que ser revisada y devuelta, aunque no sabemos muy bien a quién, porque los romanos que construyeron el acueducto de Segovia no son los italianos actuales. También habría que preguntar a Urtasun si los musulmanes que conquistaron los territorios visigodos de la península ibérica fueron colonizadores en tanto que grupos humanos foráneos, y si entonces habría que denunciarlos a la ONU o algo así.
O sea, decolonization de la América española sí, pero decolonization de Al-Ándalus no. ¿Es así? Con tantos interrogantes e imprecisiones, solo se puede concluir que cultura material colonial será la que el gobierno decida en función de su agenda política. Es decir, objeto cultural colonial será aquello que estos señores señalan con el dedo. Por ejemplo, el tesoro de los Quimbaya. 1, 2, 3, respondo otra vez. El tesoro de los Quimbaya. ¡Ay, sí, tengo una! La mezquita catedral de Córdoba, que dicen que es de los musulmanes. Gibraltar. Alto ahí, mona del cielo, ¿no te das cuenta de que pedir eso va en contra de los intereses de la decolonization? Decolonization. En inglés. Decolonization. Pues mira lo que te digo. O grito yo aquí, Gibraltar español, o me tiro cabeza abajo por el viaducto. Llámenlo fatalidad, martirio si quieren. Ay, pero qué española es. Sí, señora. Yo como Unamuno soy española hasta de oficio y profesión. Ay, si yo fuera ministra. Habla con la inspiración de un apóstol y la audacia criminal de un anarquista. Ay, cómo eres, hija. Atención, gobernanta, que no he terminado. Acémilas, heliogábalos, camastrones, encubridores, tramposos, roñosos, bellacos, camanduleros. Gibraltar español, coño. ¡Descolonización ya! Moderación, prenda, moderación, que nos trincan los censores. En fin, continuemos. Como la actual ley de patrimonio histórico español no permite descomponer el patrimonio artístico nacional y repartirlo por ahí a la buena de Dios, se busca ahora una nueva ley amparada en los llamados derechos culturales. Una nueva ley que permitiría al gobierno entregar graciosamente objetos considerados coloniales. ¿A quién? Pues a quien lo pidiera. Los indigenistas americanos o los ibéricos, los secesionistas vascos, catalanes, gallegos o quien fuera. Los derechos culturales son una obsesión para el señor Urtasun. Prácticamente en todas sus intervenciones en el Congreso o en el Senado, ha obviado dar respuesta a las preguntas sobre la decolonización de los museos, desviando la atención hacia los derechos culturales. ¿Y qué es eso de los derechos culturales? Pues para el señor Urtasun, los derechos culturales son derechos humanos, pero que entran dentro de su negociado en tanto que ministro de Cultura. Para justificar sus políticas decolonizadoras, el gobierno se acoge a unas supuestas obligaciones de derecho internacional. Y así el ministro expresará lo siguiente, abrimos comillas. Como ustedes saben, los museos son organismos vivos que responden a las cuestiones y debates de su tiempo. En este sentido, uno de los retos que nos hemos propuesto, en línea con las recomendaciones internacionales de organismos como el Consejo Internacional de los Museos, ICOM, es establecer espacios de diálogo e intercambio que nos permitan superar un marco colonial o anclado en inercias de género o etnocéntricas, que han lastrado, en muchas ocasiones, la visión del patrimonio, de la historia y del legado artístico. Existen compromisos internacionales asumidos por España en la cumbre de Mendiacult y en el 10º Encuentro Iberoamericano de Museos del año 2022. Se trabaja en visibilizar y reconocer la perspectiva de las comunidades y la memoria de los pueblos de los que proceden los bienes expuestos. Cerramos comillas. Como puede observarse, el ministro abandona la retórica histórico-antropológica y remite ahora a otra disciplina, al derecho, más concretamente al derecho internacional, ICOM, Mondiacult y los encuentros iberoamericanos de museos, todos vinculados con la ONU y con la UNESCO. Advierte Villarreal que ninguno de los documentos citados tiene fuerza de obligar, pues ni siquiera se trata de tratados que firmen las más altas autoridades del Estado, sino que en todo caso se trata de documentos de carácter orientador o programático. Por ejemplo, la declaración final del 10º Encuentro Iberoamericano de Museos recoge lo siguiente, que las personas representantes de los países iberoamericanos proponen y promueven la reflexión y el compromiso con la incorporación de la perspectiva decolonial en las instituciones y procesos museales, como la incorporación de la cultura de la paz en los museos, la perspectiva de género, la emergencia climática, la lucha contra el racismo y la xenofobia, no podía faltar, y el énfasis en los valores solidarios de saberes y prácticas ancestrales. ¡Uy! La ayahuasca.
En la lista de recomendaciones, que no de deberes, no aparece la decolonización de los museos, sino una serie de ideas muy genéricas como fortalecer la financiación, combatir el tráfico ilícito de obras de arte, fomentar la divulgación, etc. Nada de descolonizar museos. Por tanto, no hay ninguna obligación jurídica de corte internacional para descolonizar museos españoles. Lo que hay es el interés meramente político de participar en una corriente ideológica fomentada desde la UNESCO y que sirve a los intereses de unos estados en contra de los intereses de otros estados. Pero sigamos, ya en febrero de 2024, el ministro Urtasun cambia el discurso pero no la intención. Así, el día 24 de ese mes, el ministro Urtasun responde a las preguntas del periódico digital Nortes. El periodista le plantea que España, a diferencia de otros estados como el británico o el francés, no adquirió su patrimonio cultural a través del expolio, a lo que el ministro contesta diciendo que efectivamente España no expolió patrimonio. Es decir, está reconociendo que el tesoro de los Quimbaya no es el resultado de un expolio perpetrado por España sobre Colombia, en el sentido de botín de guerra o de apropiación violenta de objetos valiosos que dejan vacía a la víctima. No se trata de eso, sino que se trata de una donación en la que no hubo violencia, sino un donante que propuso, Colombia, y un donatario que aceptó, España. De manera que el ministro, el gobierno, en definitiva, tiene que justificar de otra manera la devolución de dicho tesoro a Colombia. ¿Cómo? Pues en este punto, Urtasun revela que las políticas decolonizadoras sirven a un segundo objetivo, y así dice lo siguiente. Lo ha contado el mismo director del Museo Reina Sofía, Manuel Segade. Atención con el personaje. Dice que intenta proyectar una mirada decolonial que busca básicamente no cancelar ninguna mirada, sino incorporar otras miradas. Cerramos comillas. La acción descolonizadora parece quedar ahora reducida a una acción que habría que realizar sobre las miradas. El gobierno tiene que reorientar la mirada del espectador que acude a los museos. No vaya a ser que el espectador interprete de forma fascista y colonial los objetos que allí encuentra. Fíjate, menudo problemón. Pero es contradictorio pretender sustituir una mirada por otra y al mismo tiempo decir que el objetivo es acoger una pluralidad de miradas. Lo de las miradas es solo lenguaje poético que enmascara la realidad de la acción. Hacer propaganda política para justificar la disolución del patrimonio nacional español, que va en consonancia con el proyecto de disolución de la nación española. Periodistas aparte, tanto el PP como Vox interpelan en el Congreso al gobierno sobre las políticas que están poniendo en marcha en nombre de esto de la decolonization. Paloma Villarreal documenta ampliamente las preguntas planteadas por estos dos grupos parlamentarios y las réplicas de Urtasun, pero yo aquí solo voy a registrar este comentario lúcido brillante de Joaquín Robles del grupo parlamentario Vox. La moción que presentamos es una moción para pedir al Ministerio de Cultura que defienda a España, que defienda no solamente a España como Estado-nación, sino que defienda la obra de España, que es la hispanidad. La hispanidad que permite, por ejemplo, que tengamos aquí al señor Pizarello. Bueno, no está. No todo va a ser perfecto. Defendemos no solamente la hispanidad, sino la unidad de España. Una hispanidad y una unidad que está siendo atacada desde tres frentes. En primer lugar, desde el frente del separatismo, inventándose la historia, inventándose esa majadería de un racista confeso como Sabino Arana, esa fantasía de Euskal Herria. O defendiendo la fantasiosa nación de Breogán, el separatismo galego, o defendiendo, por ejemplo, los catalanes, que una guerra dinástica fue una guerra de liberación de España, cuando todos sabemos que Casanova, el héroe nacional catalán, murió gritando ¡Viva España! Todo eso es una invención. Pedimos al Ministerio que defienda nuestra nación. El segundo gran bloque de ataques a la hispanidad
proviene de la propia hispanidad, de personajes como el señor Gustavo Petro, al que aquí aplaudían las señorías del PP, que le otorgaron la medalla de oro del Ayuntamiento de Madrid o que le otorgaron la medalla de la Universidad de Salamanca, a un señor que comparó la hispanidad como un desastre feudal, dijo, como un estado feudal. Mire, vamos a ver. En España no hubo tal feudalismo nunca, entre otras cosas porque en las fechas del feudalismo aquí estábamos bajo la dominación musulmana. Lo que sí hubo en España fueron señoríos, como el señorío de Vizcaya. Señoríos que son los partidos separatistas a los que quieren volver, a los señoríos aquellos de la antigüedad, a eso quieren volver. Por eso se quejaban tanto de los decretos de nueva planta. Y resulta que eso es progresista, válgame Dios. La tercera vía de penetración de la leyenda negra está en ciertos organismos internacionales que están absolutamente imbuidos de la cultura woke, como por ejemplo, y esto es gracioso, la UNESCO. La UNESCO es el principal inspirador del señor Urtasun con aquello de decolonizar los museos. Pero es gracioso porque la propia UNESCO ha declarado patrimonio material o inmaterial de la humanidad a 117 obras de la hispanidad. La primera, la civilización que más ha aportado a la humanidad es la civilización hispana. La segunda es China con 41. Y no he incluido aquí lo que son los asuntos provenientes de la época del Islam o prehispánica o símbolos naturales. Esto no lo he incluido, que debería haberlo incluido. Pues bien, en este contexto, el 25 de junio de 2024 se inaugura la exposición La memoria colonial en las colecciones Thyssen-Bornemisza. Advierte Villarreal que el título Memoria colonial remite a otro sintagma de plena actualidad como es el de memoria histórica. El sintagma memoria colonial oculta un trabajo de corte histórico ajeno al mínimo rigor que esta disciplina requiere, porque aparta todo lo que estorba al discurso preconcebido por los organizadores de esta exposición. Esta amnesia o mala fe permite incorporar a España como un país colonizador junto a Reino Unido, Bélgica, Holanda, etc., cuando, como ya se ha explicado, la norma fundamental española es opuesta diametralmente a la norma fundamental de los países mencionados, es justo lo contrario. Vamos ya al bloque de conclusiones que presenta Paloma Villarreal en este interesantísimo artículo suyo que pongo en pantalla. Conclusiones que aquí voy a aquilatar en 4 puntos concretos, muy resumidos. Primer punto, esta exposición en el Museo Thyssen es una exposición ideológica, no es una exposición de pintura. Las extraordinarias obras en ella expuestas no son el fin de la exposición, sino el medio o justificación para la propagación de determinadas ideas por parte de un grupo contra otros grupos. Por tanto, ¿qué está exponiendo el Thyssen? ¿Cuáles son los objetos de la exposición? Sin lugar a duda, los textos murales y las cartelas. Esta exposición es una exposición de literatura política, libelo difamatorio u opúsculo agresivo. La exposición del Thyssen se aprovecha de la apariencia de racionalidad que le da la propia institución. Por eso es un enemigo difícil de combatir, porque cuenta con todos los medios posibles para hacer propaganda de una ideología desvertebradora y disolvente. En este punto, cabe hacerse la pregunta, ¿es esta exposición un fraude? Se puede afirmar que lo es, en la medida en que desde un lateral mal ubicado se puede leer, en efecto, que la exposición constituye un ejercicio de relectura de las colecciones del Thyssen-Bornemisza desde una perspectiva no eurocéntrica. Esto pone ahí, en las paredes del Thyssen. Y que se van a revelar historias ocultadas de la violencia colonial. Dice Villarreal que se podía haber hecho el esfuerzo de informar de forma más clara y directa. Adelante, Jacinta. Visitante, usted no viene aquí a ver pintura, viene a leer. Y no a leer cualquier cosa, sino a leer propaganda. Propaganda. Segundo punto, la ideología decolonial que alimenta a la izquierda indefinida concibe a mujeres, esclavos e indígenas como santos inocentes, no ya del pasado, sino de la actualidad. Pobres criaturas que deben ser redimidas a través de actos formales de contrición, con declaraciones, discursos, exposiciones, etc.
y también a través de ayudas económicas, subvenciones y excepciones jurídicas. En suma, la ideología decolonial promueve actividades que no son neutrales en lo político, sino que están íntimamente relacionados con los movimientos indigenistas o indigenismos y con los secesionismos en España. Tercer punto, toda época tiene sus neologismos que nunca son ingenuos. Cuando hoy día aparecen términos como decolonial, se están componiendo y descomponiendo morfemas para ir en contra de algo o de alguien. En este caso no solo contra España, sino también contra las naciones hispanoamericanas, al dedicar esfuerzos en fomentar lo diferente en lugar de reforzar lo común. Se exigirá la entrega del tesoro de los Quimbaya a Colombia, pero nada se exigirá a Reino Unido respecto de Gibraltar, como nada se ha exigido a Marruecos respecto del Sáhara. Una España fuerte, unos países hispanoamericanos fuertes, unidos en una suerte de plataforma política transnacional, es una amenaza para el imperio realmente existente, Estados Unidos. País que lidera y financia las iniciativas decoloniales, sobre todo gracias al impulso del Partido Demócrata. Pero no podemos pasar por alto que la decolonization está también financiada desde dentro de la hispanidad, o que el debilitamiento de las naciones hispanas le viene como anillo al dedo a otras potencias, no solo a los Estados Unidos. Cuarto punto. Por ahora, Urtasun se limita a reconocer derechos culturales a través de bonos gratuitos para ir al cine, al teatro, comprar videojuegos, etc. Pero cuando la idea de derechos culturales es tratada en un sentido nacionalista fraccionario, en el divino sentido de que los pueblos con cultura propia merecen un Estado propio, resulta entonces extremadamente problemática para España. Una futura ley de derechos culturales podría servir como vía para introducir cambios en la Ley de Patrimonio Histórico Español. Cambios que permitan ir fragmentando el patrimonio nacional, que permita derivar competencias que todavía a día de hoy están en manos del Estado, pero que podría ir derivándolas hacia los protoestados que ya se están configurando en Cataluña, País Vasco y Galicia. Es decir, permitiría ir profundizando en el modelo confederal que trata de implantar el gobierno con el PSOE a la cabeza. En fin, cerramos el capítulo. Abróchense los cinturones porque esto de la decolonization y de los derechos culturales no pinta nada bien y cada vez tendrá más presencia en las políticas del gobierno. Señala Villarreal en su artículo que en el año 2025 la ya mencionada Conferencia Mundial de la UNESCO sobre Políticas Culturales y Desarrollo Sostenible se va a celebrar en Barcelona y que tendrá como protagonista la cultura de la paz. ¡Ojo! A saber qué se les ocurre plantear allí a estos mentecatos. Miedo da. Estos son capaces de pedir perdón por el descubrimiento de América. Difundan este vídeo para que al menos en 2025 haya un puñado de españoles que estemos ya avisados de lo que se nos viene encima. Bueno, pues hasta aquí la entrega de esta semana. 2 recordatorios antes de la despedida. En primer lugar, recuerden que sigue abierta la convocatoria para los 5º Encuentros Forjados. Último fin de semana de octubre, Zaragoza, Historia de Aragón, Historia de España. Abajo todos los enlaces de interés para que se inscriban ustedes. Y también recordatorio de que ya está a la venta y por cierto se han agotado ya. Está en proceso la segunda edición de este libro, Filosofía para gente despierta, 80 temas para analizar desde un pensamiento crítico. Mi tercer libro, publicado por el grupo Anaya. Bueno, pues yo creo que todavía está disponible en librerías, pero en máquinas ya, la segunda edición. Estamos de enhorabuena. Y una petición extra que les hago hoy y es que les pido por favor que difundan este vídeo y los vídeos de este canal de Fortunata y Jacinta entre sus familiares, conocidos y amigos para que les animen a que se suscriban. Queda muy poquito para llegar a los 100.000 suscriptores, que es un momento importante porque este canal por alguna razón está frenado y una vez que se supera la barrera de los 100.000 parece ser que se levanta ese freno del algoritmo o de lo que sea. Así que les pido por favor un poquito de ayuda, un poquito de apoyo y de impulso en esta ocasión para ver si llegamos a los 100.000 suscriptores antes del fin del año 2024. Y hasta aquí, nos vemos la semana que viene y recuerda, si no conoces al enemigo ni a ti mismo, perderás cada batalla. ¡Hasta luego!
Thank you.